esperanza mía, fuente bendita, eterna solaz, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Hace unos días estaba leyendo sobre los miedos y el escritor preguntaba, bueno, ¿a qué cosas le tiene miedo a la gente en general? Y les pregunto, ¿qué es la cosa que le tiene más miedo a la gente? La muerte. La muerte. El artículo dice que a la muerte, por lejos, es a lo que le tiene más miedo la gente. Y esto es así, uno lo puede comprobar en cualquier conversación o puede poner cualquier programa de entrevistas, esas entrevistas que se hacen a las personalidades, y yo diría que en un 50, un 60% de esas entrevistas le preguntan, ¿le tenés miedo a la muerte? ¿O a qué cosa le tenés miedo? Y generalmente aparece ese tema. Y si esto aparece es porque realmente es una cosa real, que la gente en general le tiene miedo a la muerte. Y esto me lleva a preguntarme si los cristianos le podemos tener miedo a la muerte. Si realmente los cristianos le tememos a la muerte o si estamos preparados de otra manera. Yo sé que es un tema que no nos gusta hablar, y menos para un domingo en la mañana. A nadie le gusta hablar de la muerte. Si nosotros hoy tuviéramos un asesor de marketing, nos diría, bueno, no hablen de esos temas, tienen que buscar otros temas para hablar, hay temas que no les conviene tocar, ustedes tienen que hablar siempre de cosas positivas, de cosas que le traiga felicidad a la gente, tienen que pensar lo que está pensando la gente en el momento en que ustedes hablan. Pero seguro, es mucho más fácil hablar de cómo ser exitoso en la vida, cómo alcanzar las metas, cómo ser millonario. Hay algunos, a veces uno entra en YouTube y busca y dice, hay predicadores que predican cómo ser millonario. Y bueno, se puede hablar de todos los temas, pero el tema de la muerte está en la Biblia y es un tema que tenemos que tocar los hijos de Dios. Y si está en la Biblia tenemos que hablarlo, y si está en la Biblia tenemos que ver qué es lo que dice Dios sobre este tema y qué es lo que enseñó Jesucristo sobre este tema. Y una cosa que es cierta, si dentro de 40 o 50 años, en los próximos 40 o 50 años no se produce el arrebatamiento, la mayoría de los que estamos acá vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Entonces es un tema que nosotros tenemos que hablar. Y Jesús habló y enseñó sobre el tema de la muerte. Jesús habló y enseñó sobre lo que pasa
después de la muerte y lo que pasa, yo diría, un minuto después de la muerte. Y les invito a leer lo que dice Jesús, de lo que pasa un instante después de la muerte. En Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Esto se ha tomado como una parábola dentro de las enseñanzas de Jesús, como un hecho que quizás no haya sido realmente así. Pero en ningún momento Jesús dice que es una parábola, y la forma en que Jesús lo relata tampoco parece como una parábola. Por ejemplo, en las parábolas Jesús generalmente decía había un hombre o había una mujer, y acá está hablando, pone un nombre propio, el nombre de Lázaro. Entonces, de alguna manera puede ser una situación real o una situación que ya haya pasado o una situación que vaya a pasar en el futuro, pero que Jesús estaba poniendo como ejemplo en ese momento. El relato nos habla de dos personas muy distintas. Habla de un hombre en el versículo 19 y dice que era un hombre muy rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto nos habla del lujo que se podía tener en aquella época en cuanto a la vestimenta. Cuando se habla de lino fino y se habla de púrpura, eran las cosas que usaban los reyes, los gobernantes, las personas que tenían gran poder adquisitivo. Eran las mejores ropas. También dice que hacía cada día banquete con esplendor. Esto nos habla de que este hombre se daba todos los lujos también, incluso para la alimentación. Seguramente en su mesa estaban los mejores vinos que habían en aquella época, las mejores comidas. Seguramente estaba rodeado de mucha gente, porque ¿para qué va a ser banquete para él solo? Seguramente habían muchas personas invitadas cada día a su mesa. Y algunos de ellos seguramente lo admiraban y lo elogiaban cada vez que podían compartir un banquete con él. Evidentemente este hombre, a los ojos de cualquier persona de la sociedad, era un hombre exitoso. Era un hombre que había logrado en la vida cierto nivel, quizás cierto nivel económico, cierto nivel de popularidad dentro de la sociedad. Era una persona que seguramente vivía con mucha alegría cada uno de sus días. Y uno, si lo miraba de afuera, podría decir, bueno, la vida de este hombre está llena de bendición por todo lo que tiene. En el versículo 20 se nos habla del segundo personaje, del personaje llamado Lázaro. Evidentemente entre este hombre que era un mendigo y el hombre del que hablamos anteriormente existía cierto conocimiento, se conocían entre ellos, porque por algo dice, envía a Lázaro, lo conocía. Es más, cada vez que entraba a su casa o cada vez que salía de su casa, este hombre veía a Lázaro, porque este hombre estaba echado a la puerta de su casa. Este mendigo solía estar allí, cerca de la puerta de la casa del hombre que describimos anteriormente. Las casas en aquella época, después de la entrada tenían un patio y después venía la casa. Quizás ese patio era la mayor división en espacio que habían entre estos dos hombres. No más de eso. Sin embargo, este hombre tenía una vida totalmente desgraciada a los ojos de los demás.
Era desgraciada su vida por su condición social. Estamos hablando de un mendigo. También era desgraciada por su salud. Dice que estaba lleno de llagas. No sabemos qué enfermedad podía tener este hombre, pero estaba lleno de llagas. Dice que aún los perros venían a lamer sus llagas. O sea que este hombre ni siquiera tenía la voluntad o las fuerzas como para espantar a los perros que venían y se acercaban a ese lugar. Este hombre tenía un deseo. Dice el texto que su deseo era comer las migajas que caían de la mesa del rico. Ya no era que le trajeran una vianda, ya no era que un día lo invitaran a sentarse a la mesa de este hombre que él estaba siempre a la puerta de su casa. Lo que ansiaba era comer las migajas que caían de la mesa de este hombre. A los ojos del mundo, la situación de este hombre seguramente era la situación que ninguno quería vivir. Ninguno de nosotros nos gustaría estar en la situación de este hombre. Y uno cuando ve este relato de Jesús en estos primeros 3 versículos, lo que uno piensa es, bueno, qué injusta que es la vida. ¿Por qué a unos tantos y a otros tan pocos? Quizás hoy también pensamos de esta manera y nos comparamos con uno, nos comparamos con otros y nos comparamos con algunos que están mucho mejor que nosotros y decimos qué injusta que es la vida. ¿Por qué a mí no me toca vivir lo que le toca vivir al otro? Y a veces nos comparamos con personas que están un poco peor que nosotros y decimos qué injusta que ha sido la vida con esta persona. Que el Señor lo ampare y que el Señor lo pueda ayudar. Pero dice la Biblia que un día murieron los 2 hombres. Y no se nos dice que el mendigo haya muerto, no sabemos qué sucedió con su cuerpo, no sabemos si en el momento en que murió este mendigo alguien lo lloró, no sabemos si alguien lo recordó, no sabemos si alguien se lamentó por la muerte de este hombre, solo se nos dice que murió. Y yo creo que más de uno cuando habrá visto que se murió el mendigo habrá dicho, bueno, pobre, no era vida la que estaba viviendo. Conocí una persona que tenía un dicho para este tipo de situaciones, decía, muerto el perro se terminó la rabia, como que era una solución para ese hombre la muerte. Pero también murió el otro hombre, murió el hombre rico, y dice que fue sepultado. Y aquí se nos dice que fue sepultado, quiere decir que hubo una ceremonia de entierro. Seguramente mucha gente acudió a esa ceremonia, seguramente hubieron muchas flores en esa ceremonia. Los comentarios de las personas serían, bueno, fue un gran hombre, fue un hombre que supo vivir la vida, que supo tener sus amigos, un hombre que era amigo de sus amigos porque hacía banquete y los invitaba y estaba con ellos. Seguramente muchos en ese momento cuando era sepultado este hombre habrán hablado de la admiración que tenían por él y del respeto que se había ganado de los demás. Seguramente muchos lo lloraron y pusieron su cuerpo en un gran sepulcro, en uno bueno, en un sepulcro distinguido. Y muchas personas deben de haber acompañado ese cortejo hacia ese último lugar y habrán estado llorando hasta ese momento. Cualquiera de nosotros hubiéramos querido ser como este hombre en la vida. Pero acá está la primera enseñanza de Jesús. La riqueza de este hombre no le sirvió para nada a partir del momento de su muerte. Y esta es la primera gran enseñanza de Jesús. Y quizás Jesús nos relata y nos describe a un hombre de una manera y al otro de otra manera para que nosotros podamos entender esto. Quizás este hombre descuidó muchas cosas en su vida espiritual para poder vivir el lujo que pudo vivir en su vida. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos que descuidó era
el tener misericordia de ese pobre hombre que estaba tirado en la puerta de su casa. Y esos descuidos que tuvo en su vida espiritual y ese no preocuparse de su relación con Dios y su relación con Jesucristo, lo llevó a un lugar que dice de tormento, un lugar de tormento. Y ese lugar le ponemos el nombre de infierno. Hay un dicho que dice, se vive una sola vez la vida y hay que disfrutar. Es más, alguien hasta le dedicó una canción a esta forma de pensar o a esta forma de vivir. Y parecería como que lo que se impone es disfrutar sin pensar en nuestra relación con Dios o nuestra relación con Cristo. Pero por el otro lado tenemos a este mendigo que seguramente vivió muchas experiencias difíciles en su vida. Este hombre debe haber sido despreciado una y otra vez a lo largo de cada día de su vida. Seguramente sufrió la humillación en muchas oportunidades por la situación en que estaba viviendo. Pero hay una cosa que es clara. A pesar de las dificultades, la fe de Lázaro no falló. Y llegó al final de su vida con la fe puesta en su Salvador. Mis hermanas, mis hermanos, cuando la fe no falla, Dios nos lleva a donde nos prometió. Cuando la fe no falla, Dios cumple las promesas que nos dio. Y Jesús, una de las cosas que prometió fue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es la promesa que empezó a disfrutar este mendigo un minuto después de la muerte, un minuto después de la partida de esta vida. La primera enseñanza es que nos puede tocar diferentes cosas vivir en esta vida, pero lo más importante es dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿Dónde nos estamos apoyando? Pero como sabemos, esta vida es corta. Puede durar, si tenemos una buena salud, 80, 90 años. Algunos llegan a los 100 años. Pero después de esta vida viene la eternidad. Y un día estos dos hombres empezaron a vivir esa eternidad y empezaron a vivir esa vida que viene después de esta vida. Dice la Biblia en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La diferencia entre estos dos hombres no fue lo que les tocó vivir en la tierra. La diferencia del destino de estos hombres, la diferencia de a dónde fueron estos dos hombres, fue en lo que habían puesto su fe. Y se puede ser muy rico y tener un destino eterno tanto en el cielo o en el infierno. Y se puede ser muy pobre y tener un destino tanto en el cielo como en el infierno. Pero nuestra vida en la eternidad depende de donde nosotros ponemos nuestra fe y depende de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Dios ha permitido que algunos sean ricos y otros sean pobres, pero esto no determina la eternidad de la persona. Por supuesto que el pobre va a tener que vivir de una manera en esta vida, con más limitaciones, las limitaciones que seguramente tenía este hombre por el dinero. Pero de la misma manera hay dos destinos para el pobre, el cielo o el infierno. El rico también va a tener que esforzarse para ir al cielo. Es más, se va a tener que esforzar más todavía. Jesús enseñó: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
de alguna manera va a tener que esforzarse más, porque muchas veces las riquezas nos dan confianza y empezamos a poner nuestra confianza en esas riquezas y nos empezamos a olvidar de Dios. Las comodidades nos hacen olvidarnos un poquitito de Dios. El pecado o la virtud no está en lo que nos toca vivir, sino en dónde nosotros estamos poniendo nuestra fe. Por eso es necesario primero estar seguro en dónde estoy poniendo mi fe, en qué estoy poniendo mi fe, dónde estoy poniendo mi confianza. Y si mi confianza realmente está en la salvación que ofrece Cristo. Y a los que están acá y a los que nos escuchan en algún momento, les digo, si tenés dudas sobre tu salvación, no pierdas más el tiempo. Si tenés dudas sobre tu salvación, no pierdas más el tiempo. Lo podés hablar conmigo, lo podés hablar con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia, con quien sientas confianza, pero no pierdas más el tiempo. Si hay alguna duda que te está incomodando en cuanto a este tema, no te quedes con esas dudas. Compartilo, hablalo con otros, sacate esas dudas. Es necesario estar seguro dónde estamos poniendo nuestra confianza. Una de las cosas interesantes, aparte de lo que vimos en el relato, es que Jesús no pone tanto énfasis en Lázaro, en el que fue al paraíso. Pone más énfasis en el otro hombre y habla más del otro hombre. Y fíjense que Jesús pone énfasis en lo que pide este hombre. Y hay dos cosas que pide este hombre que nos muestra la realidad que estaba viviendo en ese lugar de tormento. En el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y después nos dice que pidió dos cosas. Y ahora vamos a ver qué cosas pidió. Y vamos a ver por qué pidió lo que pidió. Pero lo primero que resalta este versículo 23 es que este hombre, estando en tormentos, se da cuenta de cuál es su situación. Este hombre estaba totalmente consciente de lo que le estaba pasando. A veces pueden entrar dudas, bueno, pero ¿cómo será eso del infierno? ¿Y será tan así? ¿Y será que realmente uno va a tener conciencia allí en el infierno? Bueno, acá nos está enseñando Jesús claramente que este hombre es plenamente consciente de lo que le está pasando. Hermanos, Satanás ha querido caricaturizar el infierno y de alguna manera lo ha logrado. Muchas veces cuando se habla del infierno se habla, bueno, de un lugar simpático, un lugar que no es tan grave. Hemos escuchado y hemos repetido cientos de chistes con respecto al infierno. Y la forma más importante de sacarle importancia a algo es ridiculizarlo o ignorarlo. Algunos han dicho que el concepto de infierno es solo para que la gente tenga temor, pero es algo real y es algo que nos enseña la Biblia. Algunos incluso han tomado argumentos bíblicos para tratar de decir de alguna manera que no existe tal tormento. Pero hay muchos lugares en la Biblia donde se nos habla del tema. Y Jesús varias veces hizo mención del infierno. Incluso habló de los sentimientos de aquellos que un día van a estar pasando por ese tormento. Dice en Mateo 13, 42 y 43, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si será importante esto que está diciendo que Jesús que dice, escuchen, estén atentos, no se dejen engañar. El lloro y el crujir de dientes. El lloro es el lamento, el terror eterno,
esa sensación eterna de miedo. Eso es el lloro. Y el crujir de dientes es esa sensación de bronca. Quizás bronca por no haber escuchado cuando me hablaron. Bronca por no haber atendido cuando me predicaban de esto. Bronca porque cuando me invitaron a la iglesia no fui. Bronca porque le di más importancia a otras cosas en mi vida que a la vida espiritual y a poner mi fe en Jesucristo. Bronca porque un día me enojé con alguien y por eso no fui más a la iglesia y empecé a apartarme del camino del Señor. Bronca porque por pequeñas cosas perdí la oportunidad de buscar a Dios. Este hombre en el infierno estaba con todos sus sentidos. Y el sufrimiento de este hombre era continuo y era renovado. Fíjese cómo sería el dolor que en el versículo 24 dice: entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Si usted tiene sed y moja la punta del dedo y se la pone en la boca, seguramente va a seguir con sed. Pero ¿cómo sería lo que estaba sintiendo este hombre? Que le parecía como que una gota de agua iba a refrescar su lengua, iba a ser una gran ayuda para él. Hermanos, nadie se puede imaginar lo que será el infierno. Nadie se puede imaginar lo que será el infierno. No hay mente humana que pueda entenderlo. Y este hombre pide misericordia. Y seguramente pide misericordia porque se debe de acordar de la misericordia que él pudo haber tenido con Lázaro cuando estaba en la puerta de su casa. Y dice: bueno, yo de alguna manera esa misericordia que no tuve te la pido a vos. Te la pido a vos para que este hombre me pueda refrescar. Estoy atormentado en esta llama. Lo primero que vemos en esto entonces es que él es consciente de su situación en el infierno. El segundo concepto que aparece en esta historia es que la situación de este hombre es irreversible. Y él se da cuenta que su situación es irreversible. Saben que en esta vida, a medida que nosotros crecemos, vamos tomando conceptos de esta vida. Y uno de los conceptos que tenemos siempre es que en la vida siempre hay esperanza. Y siempre tenemos la esperanza de que podemos revertir la situación, que todo va a cambiar mañana. En esta vida siempre tenemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar positivamente. Los que tenemos más de 40 o 50 años, alguna vez escuchamos una canción que decía: yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza. Porque realmente siempre tenemos esperanza en esta vida. Que nunca se pierda esa ilusión y que nunca se pierda la esperanza. Porque el día que se pierde la esperanza ya no hay razón para vivir. Por eso la esperanza corresponde a esta vida. Y la esperanza tiene que ver con esta vida. Por eso en las situaciones difíciles, cuando estamos en los peores momentos, surge la frase: bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y está bien que en esta vida tengamos esperanza, porque la esperanza es algo que corresponde a esta vida. Pero después ya no existe más la esperanza. Un instante después de morir ya no existe más la esperanza. Y ya se empieza a vivir la realidad. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez y después de esto el juicio. No hay una nueva oportunidad. No hay un reenganche como en la conga, podríamos decir. No hay un reenganche. Es una sola vez y la esperanza es para esta vida, la vida que estamos viviendo. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es clara en cuanto a todo esto. Y Abraham, hablando
de parte de Dios le dice a este hombre, en el siguiente versículo, en el versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. La desesperación de los hombres y de las mujeres que vayan al infierno va a ser el ver que eso es irreversible, que esa situación es irreversible. Y de esto se dio cuenta este hombre que estaba pasando por ese tiempo de tormentos. Si te han predicado la palabra de Dios, si te han testificado, si te han invitado a la iglesia, no postergues esa invitación. Y a los que están acá les digo, si todavía no tomaste realmente la decisión por Cristo, no postergues esa decisión. Y cuando estaba viendo todo esto, pensaba en cuántas personas le testificamos y a cuántas personas les predicamos. Y cuántas personas nos dicen, este domingo no, capaz que el domingo que viene. No sé si estoy preparado para ir a la iglesia. No sé si yo podría creer como creen ustedes. Yo cuando leo esto me duele que en ese momento se van a acordar de lo que les dijimos y de toda esa postergación que dejaron para tomar una decisión por Cristo. Y eso es lo que va a causar el crujir de dientes del que hablaba Jesús. Lo tercero que vemos en esta situación que estaba viendo este hombre es el segundo pedido que hace. El primer pedido que había hecho era que moje el dedo en agua y que por lo menos una gota de agua me pueda refrescar. Pero este hombre, estando allí en este tormento, es consciente de sus familiares y de sus amigos. Entonces dice en el versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a ese mendigo, por favor, envíalo a la casa de mi padre y que le predique a mis 5 hermanos de la salvación. Dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y mis hermanos, esto es así. El que no quiere creer, el que se niega a creer, no va a creer aunque se levante uno entre los muertos. Este hombre tiene un pensamiento muy noble estando en este lugar de tormento. Se acuerda de sus 5 hermanos y de las familias de sus 5 hermanos. Y pide que puedan enviar a Lázaro para que les testifique. Seguramente Lázaro ya habría testificado en algún momento a este hombre. Y seguramente tantos otros le hubieran hablado de Dios y de su relación con Dios en su vida. Y este hombre piensa que si algo espectacular sucediera, como que alguien que estuvo muerto resucitara, que esto podría ser, esa cosa espectacular, podría ser que ellos realmente creyeran. Y cuando nosotros hablamos de la muerte y de la resurrección de Cristo, estamos hablando de algo espectacular. Y cuando nosotros mostramos el amor de Cristo, estamos hablando de cosas espectaculares. Y cuando nosotros le testificamos a alguien, estamos haciendo algo espectacular. Y cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, estamos haciendo algo espectacular. Es tan espectacular cuando vos y yo testificamos, como que alguien resucite y que le vaya a hablar a esa persona. Sin embargo, la gente muchas veces no quiere creer y tampoco nos escuchan. Dios estableció que las personas crean a través del testimonio de los cristianos. Dios estableció que las personas crean a través de lo que vos y yo hacemos,
llevando la palabra de Dios a las personas. Por eso me pongo contento cuando los jóvenes dicen, bueno, ahora después del culto vamos a ir por el barrio, preguntando si hay niños en las casas para llevarle un regalito y para llevarles un mensaje de salvación y una invitación para venir a la iglesia. Y me llena de gozo y me llena de alegría, porque sabemos que hay algo espectacular que podemos hacer. Cada vez que testificamos a alguien, cada vez que dejamos de hacer lo que estamos haciendo para poder testificarle a alguien, estamos haciendo algo espectacular por esa persona. Algo tan espectacular como que alguien se levante de entre los muertos y le venga a testificar. Nuestra tarea es testificar. El otro después va a decidir. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, hermanos. Esta historia que contó Jesús es algo que se va a repetir por muchas personas y por muchos conocidos de nosotros si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Dios determinó que nosotros seamos los que tenemos que testificar y que sea así como va a llegar la palabra de Dios a las demás personas. No es tarea de los que ya murieron, es la tarea de los que estamos vivos hoy, el testificar y llevar la palabra de Dios. Muy bien, Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Una forma de decir fue al cielo. Se lo dijo en la forma en que lo podían entender los judíos en aquel momento. Fue al seno de Abraham. No fue el cielo, no fue el seno de Abraham por haber sido pobre, sino que fue porque había puesto su confianza en Cristo. El rico murió y fue al infierno. No fue al infierno por ser rico, fue porque no había puesto su confianza en la salvación de Cristo. Y este hombre apenas llegó al infierno, se dio cuenta de tres cosas. Tres cosas. El infierno del que hablaba Lázaro era real. Y es espantoso. Y hoy estoy sufriendo mucho porque no escuché a Lázaro, cuando Lázaro me hablaba y me decía que existía un infierno. Lo segundo que se dio cuenta este hombre fue, la situación en la que estoy es irreversible. ¿Cómo no pude entenderlo antes? ¿Cómo yo era tan exitoso en la vida y no pude entender esto? ¿Cómo fui tan vivo para muchos negocios o fui tan vivo para hacer muchas cosas buenas en la vida y no pude entender esto? ¿Cómo tuve tantos amigos que me elogiaban y quizás ninguno me lo comentó? Porque, ¿qué voy a escuchar a Lázaro? Si me lo hubieran dicho mis amigos, capaz que los escuchaba. Lo tercero que se dio cuenta este hombre es, ¿qué va a pasar con mis 5 hermanos y sus familias? No quiero que vengan acá. Envíen a alguien para que pueda testificarle. Este hombre está diciendo, envíen a los que están ahí en la iglesia para que puedan testificarle, para que no vengan también a este lugar. Un instante después de la partida de este mundo, estaremos en un lugar o estaremos en el otro lugar. No hay opción. No hay otra oportunidad. No hay opción en un lugar o en el otro y no hay otra oportunidad. Un instante después de la muerte. Si todavía no tomaste la decisión de entregar tu vida a Cristo, es ahora. Es el tiempo para hacerlo. Los que ven esta grabación pueden ponerse en contacto con nosotros a través del número que aparece allí en la pantalla, pero no dejes pasar mucho tiempo. Si necesitas reconciliarte con Dios, si necesitas volver a Cristo, este es el momento. No es mañana, es hoy. Si hay alguien que necesita reconciliarse con Cristo, nosotros también tenemos que ayudarlo a volver al Señor. Quizás algunos puedan
burlarse de la decisión que vas a tomar. Pero no pienses en eso, porque en la eternidad no va a haber lugar para los que se quisieron arrepentir y no se pudieron arrepentir por las burlas. Dios quiera que podamos estar preparados para cada momento de nuestra vida y también para este momento. Un gran predicador hace unos años atrás decía: si usted no está preparado para morir, entonces no está preparado para vivir. Si usted no está preparado para morir, usted no está preparado para vivir. Nadie puede vivir en completa paz y felicidad en esta vida si todavía le tiene miedo a la muerte o si no está preparado para ese momento. Nadie puede vivir y disfrutar de esta vida si no está preparado para el momento de la muerte. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga cuando estés escuchando esto. Y estamos a tu disposición para ayudarte, para poder acercarte a Cristo, reconciliarte con el Señor. Y si alguno de los que está en este lugar tiene dudas con respecto al tema de la salvación, también es el momento de acercarnos al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una oración. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es totalmente clara, Señor. Gracias porque no nos deja lugar a dudas. Gracias, Señor, porque no nos muestra las cosas a medias. Tu palabra es muy clara, Señor. Danos sabiduría para aceptarla. Danos sabiduría para creerla. Señor, aquellos que le están faltando fuerzas para creer en vos, ayúdalos. Aquellos que están temiendo las burlas o la oposición de los demás, Señor, que puedan vencer esas barreras y que puedan realmente buscarte a ti. Señor, aquellos que necesitan reconciliarse contigo, los pongo especialmente en tus manos. Un día te conocieron, Señor, y por diferentes temas o diferentes circunstancias, quizás muy justificadas, se alejaron de vos. Pero, Señor, yo te pido que toques sus corazones, que nos dé sabiduría a nosotros como pueblo tuyo también para llegar a ellos, Dios, y para mostrarle lo que va a pasar en el futuro, para mostrarle la realidad del futuro, Señor. Señor, danos fuerzas y danos sabiduría para testificar a aquellos que aún no te conocen y a aquellos que se han alejado de ti, Dios. Y Dios, que como pueblo tuyo podamos cumplir con esto, porque es la misión más importante que tenemos. ¿Cuántas personas que hoy están sufriendo el tormento eterno están pensando en que nosotros tenemos que llevarles tu palabra, Dios, a sus familiares? Danos fuerzas y danos sabiduría para llevar tu palabra a los que están a tiempo todavía de vivir una vida cristiana y de poner su confianza en vos. Gracias por todo, Dios. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.